sepan que contamos con los mejores servicios de emergencia de Europa, pero que puede haber ocasiones en las que la ayuda tarde un tiempo en llegar. A partir de la 1:30 a las 2 tenemos, ¿verdad, Silvia?, un montón de llamadas en el 112 por incendios domésticos de cocina, campana extractora. No puedes aprender una reanimación cardiopulmonar solo leyendo el libro. Tienes que ir a un curso de primeros auxilios. Es conciencia de que tú intervengas primero, que lo que esté en tu mano puedas hacerlo. Porque si te dejas llevar por el pánico o entras en shock, lo que vas a provocar a lo mejor es empeorar la situación. Es que ese es el problema, que todos pensamos que somos inmortales, ¿eh? Y que esto solo le ocurre a los demás. No puedo No es poner tu casa. pinchos No. porque si se hace daño al saltar la valla de mi casa, la culpa es mía. Y Es sobre que me todo puede no los pongas hacia denunciar. afuera. Esa incertidumbre de los madrileños que no sabían si sus familiares iban o no en el tren y que Eso es. llamaban a los teléfonos móviles y no sonaban, cogía nadie. claro. Y nosotros los veíamos sonar, los teléfonos móviles, ¿no? los cadáveres, ¿no? Bienvenidos a Bendita Madurez. Bienvenidos un día más a nuestro maravilloso podcast de Bendita Madurez. Mi nombre es Delia Sanz y hoy vamos a abordar un tema que a mí personalmente me parece súper importante. Traemos a Silvia y a Luis, bienvenidos. Hola, Gracias. Pues es un tema de emergencia, es cómo podemos actuar en un momento crítico, en un momento difícil y cómo podemos llevarlo de una manera dentro de las complicaciones que podamos ser conscientes del problema que tenemos, ¿verdad? Bienvenidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el interés. No, para mí ha sido un verdadero placer veros aquí porque además este tipo de emergencias nos surgen a todo el mundo. Antes has dicho una cosa que me ha gustado mucho, que este libro debería estar en todos los colegios y que todos deberíamos saber manejar estas situaciones. ¿No es así? Sobre todo porque si los niños de hoy estuvieran estudiando esto en las aulas y se lo enseñaran los profesores y lo practicaran, seguramente estarían salvando vidas mañana. El problema es que hace ya tiempo que esto debería haber ocurrido en España, pero no lo conseguimos. Entonces, bueno, este libro está un poco más dirigido a los adultos para que haya un plan de emergencia familiar y conjuntamente toda esa familia, niños incluidos, pues puedan autoprotegerse y convertirse en primeros intervinientes en una situación de emergencia. Un libro que está agotado, por lo que creo. En 48 horas. En 48 horas se ha agotado. Sí. O sea que estamos con ganas de aprender y de saber. ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, pues, a ver, tanto Silvia como Ángel, que es bombero, o Esther, que es médico en el SUMA 112, somos profesionales de la emergencia, llevamos muchos años trabajando bueno, pues en todo tipo de siniestros, desde incidentes más rutinarios, incendios de vivienda, accidentes de tráfico, hasta grandes catástrofes, el 11M, Spanair, accidentes ferroviarios, Filomena, etc., ¿no? Después de la borrasca Filomena, bueno, pues se me ocurrió que había que hacer algo. Yo ya había participado en una iniciativa, se llamaba Educación Escolar en Emergencias, precisamente para esto que acabamos de hablar, para intentar que en todos los colegios nuestros hijos pues, aprendieran primeros auxilios, protección civil y emergencias. De hecho, conseguimos a través de una iniciativa en redes sociales que esto lo aprobara el Senado y se incluyera en la LOMCE. Lo que pasa es que bueno, ha habido comunidades con mayor o menor fortuna que lo han aplicado, pero la verdad es que con poco éxito. Entonces, viendo un poco el ritmo de catástrofes que llevábamos, muchas vinculadas probablemente con el cambio climático, pues me lancé a escribir este libro, ¿no? Pero digamos que cuando iba por la mitad del libro, pues por cuestiones personales me paré, hasta que llegó la Dana de Valencia. Y entonces la Dana de Valencia me reactivé emocionalmente. Otra vez te dio el Dije, punto de reactivación. A ver, no, o sea, tienes que reactivar este proyecto porque yo veía que era muy necesario, ¿no? Que necesitamos que los ciudadanos sepan que contamos con los mejores servicios de emergencia de Europa, pero que puede haber ocasiones en las que la ayuda tarde un tiempo en llegar, que pueden ser unas horas, incluso unos días, y lo vimos en la Dana de Valencia. Entonces, a la hora de definir el proyecto y de cómo lo quería orientar, me di cuenta de que necesitaba aliados potentes en diferentes ámbitos para tener una visión, digamos, Más 360, más amplia. Y en ese momento pues dije, necesito un bombero y que mejor que Ángel Sevillano, que ha estado durante 46 años de jefe supervisor en el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y que creó, por ejemplo, el Grupo Rescate en Altura, o Esther Armela, que es médica jefa de guardia del SUMA 112 y por lo tanto está todo el día en la calle resolviendo grandes emergencias desde el punto de vista sanitario.
Y luego con Silvia, con la que he Nuestra Silvia. compartido unos años, porque Silvia es jefa de sala en el 112 de Madrid, pero Silvia de profesión, ahora te presentas tú si quieres, es subinspectora del Cuerpo Nacional de Policía y toda la parte de seguridad Madre mía, del libro, cariño. pues nos lo iba a aportar Silvia. ¿Y cómo ha les sido, engañé, ha les sido ese engañé. cambio de ser policía y de repente meterte en esto? Bueno, al final más o menos tiene relación el mundo de las emergencias con, claro, lo mío es una parcelita, como policía es enfocado a la seguridad, Ajá. pero bueno, pues surgió la oportunidad de dar el salto al mundo de las emergencias y yo creo que la gente que nos dedicamos a esto, pues somos de una pasta especial y te tiene que gustar. Y no sé, es como un reto y di el salto y no me arrepiento para nada. El mundo de las emergencias, es que además me parece la idea ¿No de es muy Luis. duro? Sí, es muy duro. Por eso digo que tienes que ser de una pasta especial. Es ¿Cómo- muy duro y cómo a la vez puedes- muy gratificante. ¿Cómo puedes manejar una situación en el 112 por teléfono de una catástrofe y donde notas que hay personas que están muriéndose? Bueno, pues ahí tenemos a los gestores de emergencias, que es gente muy bien preparada y pues mantener la profesionalidad. Luego, una vez que cuelgas la llamada, te queda la parte humana. ¿Cómo desconectas de eso? Pues es difícil. ¿Eres capaz de llegar a casa y no comerte los problemas de lo que estás viviendo y de esa tensión y esa angustia y poder desconectar en casa con tu familia? Hombre, tienes que ser capaz, porque tú lo que yo creo que nuestra mentalidad siempre es el poder ayudar, el poder aportar nuestro granito de arena. Las desgracias ocurren, eso hay que ser consciente, porque la gente se piensa que a ti nunca te va a pasar nada, pero pasa. Entonces, yo con lo que me quedo, y creo que la gente que trabajamos en este ámbito, es que te quedas con lo que he aportado, mi ayuda. ¿Y te vuelves a lo mejor más precavida o con más angustias por lo que te ha tocado vivir? ¿O por lo que te ha tocado ver o sentir? ¿Te entra más miedo? ¿Te vuelves más miedoso o quizá más fuerte? Hombre, yo creo que nosotros, ten en cuenta que son muchos años de profesión. En mi caso llevo 28 años trabajando en la comunicación de emergencias en la Comunidad de Madrid, ¿no? En el 112. Entonces me ha tocado ver absolutamente de todo. Y entrenas para esto. Te formas con los bomberos, con el SUMA, con los compañeros gestores del 112 y aprendes que a las emergencias se va un poquito llorado, ¿sabes? Y que evidentemente luego cuando llegas a casa pues tienes que trabajar el tema. Tenemos apoyo también psicológico en determinados momentos. Todos los que pasamos por el 11M y tuvimos que estar en Atocha o en el Pozo, como fue mi caso, pues luego tuvimos que pasar por un debriefing psicológico. Pero lo que te hace también la sistemática y la metodología en el ámbito de la emergencia, de alguna manera te prepara para situaciones muy complejas. Es cierto que hay momentos en los que te puede desbordar un poco, pero el problema es que si tú te desbordas, si nos desbordáramos los que estamos trabajando en el sistema regional o nacional de emergencias, pues los ciudadanos pues, van a incrementar el problema. Entonces, bueno, pues luego cuando ya estás en casa, pues ya lloras lo que tengas que llorar. Pero cuando estás en la emergencia, yo creo que nos ponemos todos una coraza, que es la que nos Y te permite centras exclusivamente en lo que tienes que estar. correr hacia el Exacto. fuego en vez de correr en dirección contraria, que es por donde corre todo el mundo. Quizá por eso este libro es tan importante, porque nos hemos dado cuenta que la ciudadanía no estamos preparados. Efectivamente, es que como ha dicho Luis, nosotros como profesionales estamos preparados y además con la experiencia y después de tantos años, pues uno hace callo. Pero te das cuenta también de la falta de información en la ciudadanía, que es que con la prevención salva vidas. Y la conciencia, no hay un entrenamiento familiar, ni hay conciencia familiar en grandes emergencias. No lo tenemos interiorizado. Pero ni siquiera de primeros auxilios, es que no hay nada. No, ni del riesgo, pero Nada. fíjate, en cosas tan tontas como un accidente de tráfico simple, una colisión en cadena entre 3 vehículos, un alcance de chapa en una autovía. A mí me ha tocado ya en unas cuantas ocasiones acudir a un accidente posterior en el que tienes un muerto porque una persona sale descontrolada por el asiento del conductor sin darse cuenta que viene un coche a alta velocidad cuando no tenía por qué haber pasado nada. Entonces, el problema es que todo esto no se nos enseña, nos ponemos muy nerviosos y todo esto se puede entrenar y sobre todo hacer un ejercicio mínimo de planificación y de entrenamiento para que muchos de estos siniestros no se produzcan. Un incendio de cocina. Todos los días, a partir de la 1:30 a las 2, tenemos, ¿verdad, Silvia?, un montón de llamadas en el 112 por incendios domésticos de cocina, campana extractora. ¿Por qué? Sartén que se incendia, campana sucia, se empiezan los muebles de cocina a incendiar
Y encima, algunas personas todavía no saben que si le echas agua al fuego, pues tienes un problema importante, con lo fácil que era un paño húmedo o la tapa de una sartén y has asfixiado el fuego, le has quitado todo el oxígeno y se ha acabado. Y sin embargo, día sí y día también... Ocurre pues todos los días. Todos los días. Todos los días. Vale, ¿qué cosas más básicas deberíamos saber en una casa? Que dices, es que esto es prioritario y como tú bien acabas de decir, el tema del agua, ¿qué hacemos siempre? Tirar una botella de agua. ¿Por qué? Porque piensas que el agua, ¿no?, apaga el fuego. Ahora ya nos habéis dicho que no. Pero ¿qué cosas más estamos completamente equivocados y es prioritario que lo Pues sepamos? accidentes, como ha dicho Luis, de un pequeño incendio que puede provocarse en la cocina, un atragantamiento de un familiar, pues saber hacer la maniobra de Heimlich. Eso debería estar desde pequeños en los colegios. En el colegio deberían enseñarlo. Poner una persona inconsciente, si no sabes hacer nada más, ponerla en posición lateral de seguridad y avisar al 112 o hacer una reanimación cardiopulmonar básica. Pero lo primero que deberíamos entender es que seamos capaces de manejar nuestras emociones en un momento de máxima tensión. Nosotros para eso hemos puesto en el libro una especie de algoritmo que se llama Parepía, que no es nuestro, es de un especialista en supervivencia extrema, se llama Carlos Vico, que te dice, ante una situación en la que tienes una tensión máxima, para, respira, piensa y actúa. Imagínate que lo aplicas a ese accidente de tráfico que te he dicho antes. Pues antes de salir alocadamente del coche, te paras, respiras y recuerdas, a ver, ¿qué tengo que hacer yo ahora? Bueno, tengo que hacer los papeles y tal, claro, pero si no me protejo y salgo de manera descontrolada, voy a tener un problema. Que tengo que coger el chaleco reflectante y ponérmelo. Vale. Y la baliza V16, abro la ventana y sin salir la coloco. Pongo los warnings, pongo las emergencias y ahora salgo por el lado contrario a donde vienen los vehículos. Vale, pero ¿cómo haces esto tú a la mente? Porque eso habrá que tener... Mantener la calma es ¿Cómo hacemos eso? Porque me imagino que eso va a cuestión también de carácter, ¿no? Sí, Cada pero uno... si lo tienes entrenado y también interiorizado, pues ganas un montón. Que es lo que no tiene la ciudadanía en general. O sea, que lo que hacíamos aquí, desde aquí, un llamamiento a que, por favor, este tipo de circunstancias que pueden dar, que es lo más habitual, se pueda dar un entrenamiento a los niños en el colegio, ¿no? Y ojalá. Si fuéramos adultos, ¿dónde podríamos hacer este tipo de entrenamientos? O con el libro, tal como está en el libro, podríamos... El libro yo creo que es una guía ahora mismo que te permite estructurar perfectamente de una manera muy estratégica cuáles son tus riesgos y cómo tienes que anticiparlos, incluso convertirte en un primer interviniente. Este ejercicio que vas a hacer de analizar todo esto te va a poner a focalizar en un montón de riesgos que tú no ves y que en el libro están muy detallados. Y creo que es un primer paso importante. Claro, cuando llegas al capítulo, que es muy extenso también, de primeros auxilios y de botequín, Esther hace un magnífico trabajo, pero no puedes aprender una reanimación cardiopulmonar solo leyendo el libro. Tienes que ir a un curso de primeros auxilios. ¿Existe algún sitio donde se pueda ir a aprender esto? Bueno, pues primeros auxilios, pues por ejemplo podrías ir a Cruz Roja, ¿no? A la asamblea local que tengas y hacer un curso de primeros auxilios. Es bueno saberlo, que tenemos un sitio, ¿no?, para poder acudir. Pero un curso de preparación en materia de protección civil, salvo que te hagas voluntario de protección civil, no lo hay. Es decir, ahora mismo hay un vacío enorme en todo esto. Se hace toda la prevención en materia de protección civil, pues bueno, desde todos los servicios de emergencia de este país, desde todos los 112, se hace mucho trabajo a través de los medios de comunicación y las redes sociales, pero igual no llegamos hasta el final. Igual la escucha es poco en lo que hacemos. Entonces, hay que hacer más. El libro pretende ser un primer paso, pero estamos convencidos de que quien tiene que liderar esto, sin duda, son las administraciones y hacer un esfuerzo pues, para que llegue a todos los ciudadanos. Qué bueno. ¿Cómo podemos darle voz a este libro? Me refiero en general, para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cómo podemos entender que este libro no es... deberíamos tenerlo, es que yo creo que es tiene que ser obligatorio. Sí, yo también lo creo. Hombre, pues cuando tienes una situación extrema o no tanto, y lo general es que entres en shock o los nervios, eso todos sabemos que cuando te digan, pues mantén la calma, pues vas a decir, sí que fácil lo dices, claro, pero ¿cómo además, se hace además eso? te dan ganas de decirle vete a la mierda, con todos mis respetos, sí, no puedo. Sí, exacto, y te dejas llevar. Bueno, pues para eso, si tienes un ligero entrenamiento, has leído algo,
no digo que todo el mundo llegue a poder hacerlo, pero si te paras a pensar, y por ejemplo con lo de Parepía, a ver, no me voy a dejar llevar por los nervios. Voy a parar, respiro, ¿y qué tengo que hacer aquí? Pero todo eso son pautas claras y sencillas que, por ejemplo, en el libro se marcan, que si tú eso lo tienes interiorizado, pues puedes salvar una vida. Oye, que Tu lo puedes propia aplicar vida. a tu día a diario. Parepía, Exacto. estoy nervioso con mi jefe, pues a ver, antes de contestar de una manera que luego tenga consecuencias, o en mi casa, con mi relación de pareja, también puedes aplicar Parepía. Es decir, utilízalo en tu vida y a partir de ahí, Llevarlo a cualquier en el momento extremo que hay ya. una emergencia, pues lo puedes llevar también, ¿no? Es que yo creo que no hay conciencia. Tenemos en general los ciudadanos bueno, nos pasa cualquier cosa y está la respuesta profesional que está, los servicios de emergencia van a llegar, pero es conciencia de que tú intervengas primero, que lo que esté en tu mano puedas hacerlo. Porque si te dejas llevar por el pánico o entras en shock, lo que vas a provocar a lo mejor es empeorar la situación. O sea que tenemos poco Yo no creo que no tenemos concienciación de ninguna, nada, ¿no? Ninguna. Yo creo que Esperamos somos a que un poco alguien nos lo kamikazes, venga ¿no? En general. a solucionar. A mí, la frase de siempre, ¿no? A mí no me va a pasar. Sí. Es que ese es el problema, que todos pensamos que somos inmortales, ¿no? Y que esto solo le ocurre a los demás. Y esto os garantizamos que ocurre todos los días, ¿no? Y ocurre en el día a día y luego además pues cada vez parece que tenemos más emergencias o grandes emergencias o catástrofes que nos rodean. Por lo tanto, yo creo que es sentido común el intentar autoprotegerte, porque en un incendio de vivienda, en un accidente de tráfico normal, vamos a llegar muy rápido. O sea, sobre todo en los países occidentales se llega muy rápido. Pero es cierto que cuando estamos en una situación de catástrofe en la que los medios materiales no pueden ordenar el caos en ese tiempo al que tú deseas como ciudadano, en unos minutos, tener un bombero o un sanitario a tu lado. Vale, vamos a ir por ahí servicios de entonces. emergencias están Vamos a ir, por ejemplo, colapsados. a la ¿Qué hacemos Dana. ahí? Vamos a ir por lo que nos pasó en Valencia. Claro. Te encuentras en una situación de esa emergencia donde puedes estar incluso, pues eso, Varios días incomunicado. exacto. ¿Cómo se actúa ahí? ¿Cómo debemos Sobre todo, actuar? más que actuar, ¿qué es lo que no tienes que hacer, ¿no? Yo creo, Silvia. Sí, que es- exacto. Eso, lo más importante es Lo más cuáles son las importante es líneas rojas. qué es lo que no hay que hacer. Vale. Porque igual si no sabes lo que hay que hacer, no pasa Estás nada, pero si atrapada, no estás te puedes quietecito, mover, ¿Cuánta ¿qué gente haces? se fue por el coche? ¿Eh? ¿Cuánta gente se fue por el coche? Claro, Eso es lo lo que ven. no hay que hacer. Todo el mundo. Y lo ven como vía de escape. Claro, pero es que en otras veces se ha hecho, mi coche está tal en una lluvia y nadie pensaba que iba a ser lo que iba a ser. Entonces, es lo que siempre hablábamos antes. A mí no me va a pasar. Esto no va a ser tan tremendo hasta que pasa. Entonces, Claro. ahí vamos. Entender que si conseguimos que la gente comprenda que estas cosas puede ser que te toque a ti. Pero no es vivir con miedo, es vivir con Prevenido. cierta conciencia de la realidad y de que vivimos en una sociedad que tiene riesgo, que el riesgo cero no existe, que nos rodea pero no nos acosa, y por lo tanto es tener una cierta conciencia de que las acciones que hacemos, pues bien enfocadas, pues vivimos con tranquilidad. Pero hay veces que nosotros, incluso terceros, pueden desarrollar acciones con consecuencias muy graves, ¿no? Entonces, esa anticipación es la que queremos un poco, de alguna manera, tratar de inculcar al ciudadano, que entendamos que el hecho de vivir, lógicamente, te mete en una situación que conlleva algunos riesgos y que mejor que tú seas responsable de tu seguridad, la de tu familia, la de tus vecinos, la de las personas a las que quieres, ¿no? Entonces, mientras llega la ayuda, conviértete en una persona autoprotegida que además a los servicios de emergencia nos sirva como primer interviniente, de manera que hasta que llega la ayuda tú ya puedes estar haciendo cosas, ¿no? Y puedes anticipar ese problema. Y que cuando un día te llegue la evacuación o el confinamiento, porque te va a llegar, y lo estamos viendo, por favor, no me salgas con la bolsa de la compra como acabamos de ver en Grazalema el otro día, en Ubrique, vimos en La Dana o en el volcán de La Palma. Es decir, que ya estés mínimamente organizado, sobre todo porque sabes que vives en zonas de riesgo, como para que si ese día llega, que estamos viendo que llega, pues estés más o menos organizado y hayas sacado tu cosa. Yo estuve en el terremoto de Lorca con el ERICAM y estuvimos apuntalando los edificios más fastidiados, que luego hubo que tirar. Y les dimos a los vecinos 10 minutos para que entraran acompañados de un bombero y sacaran los objetos que más les interesaban, ¿no? No te puedes imaginar la locura que es para una persona en esa situación, y nos venían a preguntar, ¿y qué me llevo? Y digo, yo le decía, las fotos.
llévate las fotos, llévate tu documentación, las escrituras de la casa, las cosas clave y deja lo demás, porque el televisor para qué lo quieres, ¿no? Entonces, todo ese ejercicio hay que hacerlo, como digo yo, en tiempos de paz, no en tiempos de guerra. Es que en el momento de una emergencia no hay entrenamiento que valga. Ha llegado el momento y si no lo tienes previsto de antes, estás perdido. Yo creo que la prevención debería ser la estrategia para la protección. ¿Y os puede Debería pasar, ser. os puede pasar en que os podáis poner en el lado contrario, es decir, no en el lado de ayuda, sino en el que sois los perjudicados y habréis podido tener alguna sensación o en algún momento que dices, joder, sabiendo lo que sé, se me acaba de pirar? Esto no tenía que haberlo hecho así. Bueno, te puede fallar tu plan de emergencia familiar. Yo evidentemente tengo un plan de emergencia familiar desde hace años, ¿no? Perdóname, Luis, Sí. explica eso, por favor, porque es que yo creo que Es que me está quedando un poco flipada. Y dices, el plan de tengo emergencia un plan familiar, de emergencia sí, el plan de familiar. emergencia familiar no es común. Explícalo tú. No es común. No, te lo dejo a ti que te encanta. Él tiene muy bien hecho su plan de emergencia familiar. Pero, por ejemplo, eso es fundamental. Yo lo considero fundamental. Ya, pero es que no sé cuál es el plan de emergencia familiar. Porque, para ¿Qué empezar, pasa? ¿cuáles son tus riesgos? ¿Tú has analizado alguna vez cuáles son tus riesgos? No te has parado a pensar, ¿a que no? ¿Cuáles Pero, son? ¿riesgo sobre qué? En general, ¿te En la pasa vida, algo en tu que casa? te ¿Dónde metan están en una tus- situación de no sé si tienes emergencia, hijos, claro. por donde vives, por donde te desenvuelves, donde trabajas, cuáles son los riesgos que te afectan a ti. ¿Pero te Y a tu refieres familia. a una vía de evacuación? Un o- apagón, Claro, por ejemplo. una vía de evacuación, a lo mejor ¿Cómo resulta que localizas a tu vives familia? a ¿Dónde menos de están? ¿Qué hace 200 cada uno? metros. Sí, eso sí lo tengo. Imagínate que vives a menos de 200 metros de una zona forestal o que Vale. alrededor tuyo los vecinos tienen setos de arizónica. Vale. Y hay un incendio forestal y el Y ahora fuego mismo va están saltando dando de fuego. arizónica a arizónica y te entra en tu jardín. Bueno, yo tengo 4 de estos que compré, de los... ¿Cómo se llama esto? De los Extintores. Tengo 4 extintores, tengo las mantas, tengo los barreños estos de agua que hay que rellenarlos para... Luego entonces, tú cuando has hecho eso Algo es porque he hecho. piensas Pues que tienes un genial. incendio. Algo he hecho. Sí, O sea, sí. hay riesgo de Para ahí incendio. sí lo tengo. Bueno, pues tienes Ahí, yo no sé, yo creo, ¿sabes que se me encendió la luz en Filomena? Y sobre todo en la pandemia, porque a mí me daba todo esto como un poco me parecía todo como un poco irreal. Sí. Por lo que te estábamos diciendo, a mí no me va a pasar. Entonces, yo fui un poco pues entonces voy a comprar, y compré tiendas de campaña, compré sacos de dormir, camping gas, humo gas, todo lo que había, pero compré todo. Que lo tengo todo Bueno, pues almacenado. genial, porque ya hiciste algo. Sí, pero de hecho cuando pasó lo del apagón, yo tenía un camping gas, pudimos cocinar, aquí nos quedábamos mucho tiempo sin luz, tengo un generador, o sea que sí que es verdad que lo tengo un poco ¿Tienes un controlado. plan? ¿Tienes un Sí. plan? Aunque no lo tengas escrito, tienes un plan. Sí. No lo tienes Sí. escrito, pero tú ya has identificado que tienes unos riesgos. Sí. Y que vas a necesitar desarrollar algún tipo de acción ¿Vale? para controlar el caos cuanto antes y para estar más tranquila. Porque lo que no quieres es irte corriendo al centro Era comercial lo y del competir el kit por de los la recursos. Unión Europea que recomendaban, ¿no? Claro, pero por encima del kit y de identificar todo eso, lo importante es que tú tengas identificado tus riesgos, tengas tu plan y sobre todo tengas conocimiento. Porque lo que el mayor valor tiene es el conocimiento sobre qué no tienes que hacer y cómo deberías actuar para no agravar la situación. Vale. Eso es lo más importante. Antes has dicho una cosa que es el tema de, ¿tienes ubicado a tu familia? Sí, te lo he dicho. Puede ser con el iPhone, ¿no? O sea, con... Bueno, es que va a depender del tipo de riesgo. En un incendio forestal probablemente no tengas mucho problema con las comunicaciones, pero en un apagón probablemente No si tengo empieza a cobertura. pasar, no tienes cobertura. Claro. Entonces, ¿tenéis un punto de reunión para esa ocasión? Porque a lo mejor le pilla ¡Qué buena a idea! tu familia. Eso es fundamental. Claro. ¿Dónde quedáis en esa situación si no podéis comunicar entre vosotros? Porque puede haber uno trabajando, el otro en el colegio. Claro. ¿Cómo hacéis? Oye, pues tenerlo en cuenta. Y Me las parece mascotas. un punto buenísimo, ¿eh? Ojo, las mascotas. ¿Quién se va a ocupar de las mascotas? Por ejemplo. Y de Que las esté en personas casa, mayores. ¿no? O tener o lo que tengas en casa de documentación, tener ya preparado una mochilita con medicamentos si alguien necesita medicamentos diarios. Como puede ser, yo por ejemplo, el Utirox. Lo necesito todos los días. Pues tengo mi cajita apartada metida en una bolsa. La documentación de la casa, documentación personal. Eso directamente para abrir el cajón donde lo tengas, cogerlo y marcharte. Pues una persona de la casa Jolín, qué que se buena dedica idea. a eso. Pero no solamente Otros eso. a coger las mascotas, porque si no es cuando se forma el caos. Entramos en, ay, madre mía, ¿qué hacemos ahora? Y tú, no, yo mejor. No, eso tiene que estar establecido de antes. Vale. Y además esa documentación, si puedes, además de tenerla en papel y protegida y poder sacarla, si no consigues sacarla, por lo que sea, las tienes en la nube o la tienes en un pendrive
la tienes salvada de alguna manera que te permita operar y recuperarte cuanto Qué antes. buena idea. Sí, yo tengo todo ubicado donde tengo mis cosas, pero es cierto que en ese momento, como dices tú, que es de caos y que además que tu cabeza te juega malas Sí, pasadas, sí. a lo mejor no te acuerdas que lo dejaste ahí y empiezas a tirar, a revolver. Pero me parece guay una mochila con toda la documentación de todos Yo creo que hasta guardada en una casa con y niños lo que de la nube. Claro, que pero lo hagan como un juego. Sí. Y de vez en cuando recordarlo. ¿Qué te tocaba hacer a ti? ¿Y dónde nos vamos a ver si no nos encontramos o si mamá está fuera de casa? ¿Cuál es nuestro, como enfocarlo con los niños e ir metiéndoles en la cabeza? Tendría que ser un punto más bien de los niños, ¿no? Porque realmente yo, por ejemplo, trabajo, imagínate, estoy trabajando en Madrid, mis hijas están en el colegio de aquí. O sea, el punto de encuentro tiene que ser donde los niños se puedan ubicar solos andando, ¿no? bueno, pues en una zona cercana, protegida a tu casa o en un punto intermedio donde realmente podáis llegar de una De manera fácil fácil. acceso a ellos. De fácil acceso. ¿Y qué se hace es cuando más, tienes las incluso tenerlos. mascotas, por ejemplo, en casa? Yo estoy trabajando, las niñas en el cole. ¿Quién se supone? ¿Tiene que ser uno del miembro que tiene que ir a casa a buscarlas? O... Es que si no, ¿quién? Es que Pues me depende refiero que eso tiene que ser, ya que tiene que estar... depende del riesgo. Depende a qué nos enfrentemos. No es lo mismo si lo que tienes en la urbanización es un incendio forestal, que no te van a dejar acceder, por lógica, ¿de acuerdo? Ya se tendrán que encargar los servicios de emergencia hasta que hacen segura la zona, o si lo que tienes es un apagón, que puedes llegar perfectamente hasta tu casa. Y, o voy a no. ver, ¿y puedes montar un efecto de riesgo a los animales para que en casa puedan estar protegidos sin que tú estés? Que no lo sé. ¿Cómo? No te entiendo la Yo pregunta. tampoco, como efecto de riesgo. Si, O por sea, ejemplo, aminorar su riesgo. o enseñar al animal, bueno, los animales son muy inteligentes, pero si hay fuego, ellos suelen marcharse a... Sí, el problema es que estén dentro de casa y lo tengas todo cerrado. Eso Claro. es lo... Claro. Hay casos en que Se acabó. es Bueno, muy pero difícil. que hay casos en los que incluso tú puedes estar atrapada en tu casa. Imagínate que de madrugada se produce un incendio en tu cocina, ¿vale? Por lo que sea, un incendio eléctrico, mejor dicho. Un incendio eléctrico, Vale, una estamos todos sobrecarga de durmiendo enchufes. y de repente hay un Sobrecarga de incendio eléctrico. enchufes, está al lado de la tela del sofá, empieza a arder el sofá. En un minuto el salón está en llamas, ¿de acuerdo? Vale. Eso es así. Entonces, tú tienes que buscar la vía de evacuación, salir por la puerta. Pero tú la puerta resulta que por seguridad la has dejado con 3 vueltas, ¿eh? Y la llave la has dejado, pues no sé, en tu bolso. Ahora en medio de la noche y con el humo ¿Cómo sales? intenta salir. Nada. Pues hombre, a lo mejor lo que tienes que pensar es que la llave la voy a tener colgada al lado de la puerta por dentro, en un sitio, de manera que yo a oscuras, a ciegas, pueda coger la llave y abrir la puerta en la oscuridad. Y eso entrenarlo toda la familia. Taparos los ojos, una persona que vea que los demás cómo lo están haciendo, esto lo explica Ángel Sevillano muy bien, y entrenas esa salida de la casa. Por cierto, esto lo hubieras evitado seguramente, que el incendio creciera tanto, teniendo un detector de humos y monóxido de carbono que vale 30 euros. De manera que te habría avisado el pitido de que está empezando el fuego y sales a tiempo. ¿Eso dónde se consigue? En cualquier ferretería. Vale, o Y- sea que Un y- detector y- de humos, y- yo lo y- veo y como online, súper básico online, en y la fundamental. forma, o sea, O sea, que deberíamos tener todos en la casa un detector. En el Reino detector, Unido es sí. obligatorio y de hecho los bomberos van por las casas comprobando que están funcionando, por ejemplo. Bien. Otra cosa que nos puede pasar estando dentro. Que te entren a robar. Venga, Está bien, estamos dale. todos dentro y de repente nos entran a robar. ¿Qué hacemos? Pues lo primero, no enfrentarte. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Esconderte, si puedes. Que- Y si quieres proteger a tus hijos, ¿vas directamente a por ellos? ¿Los proteges o sí, te vas? bueno, yo en el caso de mis hijas yo protegería, Yo pero vamos, también. la conducta es proteger, la conducta paz, proteger, avisar y socorrer. Entonces lo que tienes que hacer es esconderte, llamar a los servicios de emergencia y decir dónde estás y qué está pasando. ¿Te da tiempo a decir todo eso por teléfono si tienes esta... Bueno, pues dejar ¿O el cuáles son las puedes claves? dejar el Puedes teléfono en dejarlo abierto. sí. Pero es importante también que tengamos, yo quiero un poco el marco legal, porque puedes defenderte de manera proporcionada dentro de tu morada. Y tu morada Es es que este los- espacio dentro de la claro. casa, no es tu jardín. Tu jardín no es tu morada. Acuérdate que hay una sentencia de un señor que le condenaron porque persiguió al que había entrado en su casa, le disparó y lo mató. Claro, esto no es Estados Unidos. No puede entrar alguien en tu casa y tú, como es tu casa, puedes hacer lo que quieras. No, lo que me queda No existe alucinada, la lo que me queda legítima alucinado defensa. es que alguien puede saltar mi valla. Eso no es tu morada. Es Ya, que es tu Ya jardín. sé que es alucinante, pero no es tu hay morada. ya, que pero es tener- que no puedo no es poner tu casa. pinchos No. porque si se hace daño al saltar la valla de mi casa, la culpa es mía. Es Sobre que me todo puede no los pongas hacia denunciar. afuera. Sobre todo no los pongas hacia afuera. Es que estamos flipando.
sea, que yo en mi casa pongo un pincho en la valla para que no me salten, saltas porque te da la gana, te pinchas y encima me denuncias. ¿Esto cómo se come? Bueno, lo importante es que tengáis clara cuál es la legislación Exacto, vigente, porque exacto. evidentemente nosotros no podemos recomendaros otra cosa que no sea No, cumplir la te ley. entiendo Pero perfectamente. es importante entender cuál es el marco, porque si tú... Entonces yo le veo que- saltando, pregunto, yo le veo saltando por ahí, entrando en mi Y jardín y, tienes ¿qué que hago? ¿Le saludo? esconderte y llamar a los servicios de emergencias. Eso es lo que se debe cerrar la hacer. puerta e intentar que no Claro, entre. evidentemente Intentar que no. entre. Pero lo primero es no enfrentarte, esconderte y avisar a los servicios de emergencia. Y medidas Eso es lo de que debes seguridad hacer. antes para intentar que claro, no te entren, pero es claro. que la No la prevención hay. es fundamental. No la hay, porque aquí tienes cámaras por todo el perimetraje, hay perros, pero da igual, porque además ellos sí pueden envenenarte a tu perro, no pasa nada. Ellos pueden saltar y si se rompen, pues te han preparado una tirita, no vaya a ser que se haya hecho daño. Pero ¿ves ¿vale? cómo van saliendo riesgos? Claro, pero Para es que que... hagas tu plan de emergencia familiar. Sí, pues es que ya llega un momento que dices, ¿dónde me coloco? Me refiero, ¿dónde me coloco? No me puedo enfrentar, no puedo hacer, solamente puedo llamar a emergencias. Puedes tratar de hacer una habitación segura, pero bueno, es que como todo eso es planificación y recursos. Ostras, lo de la habitación segura ya me suena totalmente a Las hay, las la hay. película Pero bueno, lo de importante es sobre 007. todo que hagas que te anticipes y que Ajá. intentes en la medida de lo posible no ser la casa más apetecible. Eso es, adoptar medidas de seguridad, activas y pasivas, porque evidentemente te van a entrar a robar si esta casa tiene rejas, está todo cerrado y la de al lado tiene el jardín abierto, pues Claro, van a entrar se en irán esa más allí, porque claro. Cuidado es con Es la más más fácil. fácil. Cuidado con las rejas, que está muy bien para que no te entren, pero en caso de incendio tienes que salir. Entonces esas rejas... Las rejas son una medida de seguridad Mala, ¿no? que hay que buscar No. un equilibrio. No, mala no. Mala Porque no. tenga Ahí es- apertura, ¿no? Eso es, que la puedes abrir por Por dentro. Tiene que ser de difícil Pero también tienes que acceso tener la y de llave cerca fácil. de la ¿Y otra dónde- para... No, ¿dónde pones la llave? Pues, Al lado de la otra. Pues no, al lado de la ventana, que no se vea desde fuera, y la tienes ahí para abrir. Siempre en el mismo sitio. No, ¿y dónde tenía yo la llave de la reja en medio de un incendio? Pues, oye, Paco, ¿sabes tú dónde estaba la llave Claro, de es la que reja? eso no te lo puedes plantear. Ah, pues no me acuerdo. No, por Pues eso, igual por no eso te da es, tiempo, ya. todo tiene que estar de antemano previsto. Porque si no, es que ya te digo que en el momento estás perdido. Y una vez Porque- que tienes la llave, ya te quedas tranquila. Ya sabes dónde está. La dejáis, ya no vuelves a pensar en ello, la llave está siempre ahí. Y ahora que va llegando el veranito, ¿qué hacemos con los incendios forestales? Me refiero, tú vas por la carretera y te encuentras una catástrofe de este tipo. ¿Cómo actuamos? Madre ¿Coges mía. el coche, marcha atrás y te vas? Pues si puedes, sí, huir del... Claro, en sentido contrario. En sentido contrario. Lo lamentable hoy en día es que la gente. Y hace llamar lo al contrario. 112, por favor. Saca el móvil, alguno llama al 112, pero la mayoría va hacia el incendio a ver si lo puede grabar y subirlo a su Instagram o a TikTok. Es verdad. O sea, no. Lo que tenemos que hacer es seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia y ir en dirección contraria al fuego, claro, por supuesto. Y bueno, y si es una autopista, ¿qué hacemos? ¿Te paras en un lateral? Tú imagínate que vas en una autopista y estás viendo ahí que estás Pues, viendo ya el tal. Sobre todo no intentes atravesar el fuego. Si el fuego lo tienes ahí o si desde luego el humo ha conquistado la autovía y hay un riesgo de colisión, pues tendrás que parar señalizando en un margen a la espera de ver qué ocurre o de que llegue la Guardia Civil o los servicios de emergencia y te puedan ayudar. Pero ten en cuenta que tomar ahí conductas... mira, la vida se pierde en 3 segundos. En 3 segundos, no necesitas más. Entonces, una acción que no sea planificada, que sea de huida, que tu cerebro reptiliano tome el control y la envidia y te digan, toca huir como sea, de repente te da por darte la vuelta, ir marcha atrás, te chocas con el de atrás, y igual ya estás muerto tú y el de atrás. Claro. Entonces, cuidado, pilla. Para, respira, piensa y actúa, y a partir de ahí, protegerte, avisar al 112 lo que está pasando, y si tienes que socorrer a alguien, socorrerlo. Pero no corras, porque es que en un segundo se puede haber acabado. Y a lo mejor no morir por el incendio, sino en un accidente Sí, de lo que has tráfico. dicho antes. En un accidente de tráfico, una colisión múltiple. Y por ejemplo, en un campo, o sea, en un monte, que te pilla un fuego. Pero es que siempre es lo mismo, es alejarte del foco lo máximo, ¿no? Como pueda, y avisar a los servicios de emergencia. A Es ver, que no te queda otra, tampoco Pero puedes el hacer foco a lo mucho mejor no más. sabes dónde está. Bueno, o sea, pero si el fuego te va avanzando, tú lo que tienes que hacer no es que con las redes y con todas las tecnologías es grabar o me acerco por aquí o qué espectacular es esto, me voy a quedar mirando. No. Ajá. en el libro está muy bien explicado. Mira, Vale.
el fuego en un incendio forestal, el que manda es el viento. Y los vientos, precisamente, cuando más grandes son los incendios es porque tienen conductas más erráticas y abren diferentes frentes y diferentes lenguas. Con lo cual el fuego te puede rodear por delante y por detrás en el campo. Tienes que identificar un poco de dónde viene el viento y no ir a favor del viento y menos en una pendiente ascendente donde el fuego va a correr más rápido que tú. Si te viene el fuego, lo que tienes que salir es en dirección transversal al fuego, hacia los lados. Huir de fuego en dirección transversal. Si te pilla al alto de una colina, si el fuego corona y empieza a bajar, sí va a bajar lento, sí que puedes salir cuesta Te da abajo tiempo y bajar. escaparte perfectamente. Entonces, entender un poco el comportamiento del fuego. Pero como no nos lo han enseñado en el colegio, Claro. lo mejor es que lo leas Que leamos en el nuestro libro. Pero además que está, aunque ya sabemos Que que, te lo vamos a contar. que está completamente agotado, hay una forma, ¿no? De que podemos... Sí, descargarlo en la web de APTV. Sí, en APTV, Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, que es lo que Vale, significa pues lo vamos a APTV, poner aquí abajo para que quien aptv.org. quiera descargárselo lo pueda tener al momento, porque ya te digo que ahora mismo en formato libro está Es gratuito, agotadísimo. ¿eh? O sea, el libro es completamente gratuito. Nosotros hemos Pues donado el eso es libro un tesoro ya. y se ha conseguido sacar adelante pues porque APTV lo ha editado y ha financiado lo que eran los ejemplares en papel Drager, que es una empresa especializada en materia de bomberos y tal. Hablemos un poquito ya de lo que estabais hablando, que me parecía tremendo el poder, que me ha dicho que has estado ahí con todo el tema del 11, de Atocha. Sí, bueno, llevo 28 años aquí. Por eso te digo que ¿cómo lo has vivido? ¿Tú también estabas? No, Silvia? yo estaba destinada en Barcelona con el 11M. Ajá. Sí, bueno, a ti también te han tocado algunas, ¿no? ¿Cómo vivimos el 11M? Pues en primer lugar, bueno, de alguna manera nos habíamos preparado para algo de esto. O sea, en la Comunidad de Madrid teníamos todo el histórico de lo que había sido los atentados terroristas de ETA y la verdad es que para cuando llegó el 11M, los servicios de emergencia, tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento de Madrid, estábamos muy entrenados, ¿no? Muy preparados. Entonces, lo único que hubo que hacer es escalar el ordinario para el extraordinario. Pero es cierto que era un escenario muy complejo, una catástrofe, 4 escenarios. No sabíamos sobre todo qué iba a pasar en los días siguientes, porque de hecho era una emergencia que fíjate cómo acabó. Acabó en Leganés, también estuve en Leganés cuando se suicidaron los terroristas. Y era muy compleja porque realmente nos costó identificar el cuarto escenario, Atocha y Tellez, muy parecido con lo que ha pasado con Adamuz. Al principio parecía el mismo escenario, ¿no? Pero es cierto que tuvimos, primero, una organización muy rápida y una coordinación muy buena, y luego una colaboración extraordinaria de los ciudadanos, que de hecho lo hemos vuelto a ver en Adamuz, con ese pueblo que se volcó. ¿Verdad? Pues el pueblo de Madrid fue increíble, la gente en Tellez, los taxistas, los autobuses, todo el mundo se volcó a echarnos una mano, y eso es lo que permitió, bueno, pues enfrentar lo que ha sido el atentado terrorista más importante de la historia de Europa. Estamos hablando de 192 muertos y 1.800 heridos. Es que, claro, le recordamos ahora como si hubiera pasado muchísimo, pero es que, yo lo viví ahí porque yo trabajaba en Atocha. Entonces, yo vi a la gente cómo salía pues ensangrentada, hecha... A mí me impactó muchísimo, ¿eh? Y es lo que, como comentabas antes, iba la gente para adelante y para atrás, no sabían qué hacer. Y es el no saber qué hacer en ese momento. Exacto. Eso fue una de las cosas que además ahí en el 112 tuvimos que gestionar, y es esa incertidumbre de los madrileños que no sabían si sus familiares iban o no en el tren y que llamaban a los teléfonos móviles y no cogía nadie. Claro. Y nosotros los veíamos sonar, los teléfonos móviles, ¿no? los cadáveres, ¿no? Entonces, el 112 se convirtió en el lugar al que llamaban los ciudadanos, dividimos la sala en dos, atendíamos la emergencia ordinaria y el resto era para decirle a los ciudadanos, nos decían el nombre de sus familiares y les decíamos en qué hospital estaban los heridos, ¿no? Pero vosotros cogíais los móviles, os los llevabais no, y... No se puede hacer. Ah, bueno, yo no sé, me refiero No. Yo digo cuando, pues tú... Me refiero, como está viendo que está viendo el cadáver y el móvil al lado... No, eso no se coge. O sea, ni lo coges no se puede tocar. Ostras, qué no se puede tocar. Pero bueno, eso desde el punto de vista de servicios de emergencia, y cuando hay grandes catástrofes, o como puede ser un atentado o las inundaciones, lo que se hace es eso, en el 112 se separa la sala para seguir con las personas que tienen necesidades, un infarto, las cosas que pasan diariamente con lo que ha pasado. Entonces hay gestores de emergencia dedicados exclusivamente al atentado y se va gestionando.
Vino mucha gente ese día a reforzarnos y además contamos con el apoyo de los psicólogos, el Colegio de Psicólogos de Madrid, que nos mandó psicólogos también para apoyar en la atención a esas personas que nos llamaban por teléfono, los familiares. Porque de la emergencia tuvimos como 300 llamadas, pero de solicitudes de información en las siguientes 24 horas hubo 25.000. Madre de Dios. ¿Y si estás en un sitio donde no tienes cobertura, cómo te diriges al 112? Si no tienes cobertura, no tienes cobertura. Tendrás que intentar localizarla. No puedes pedir ayuda. Salvo que ¿Qué hacemos en ese caso? pues intentar localizar un sitio donde tengas cobertura. El problema es cuando te quedas sin cobertura, como en el apagón. Cuando no tienes cobertura en el apagón, o si tienes problemas de comunicaciones, como pudo haber en la Dana también, pues entonces es donde precisamente tienes que haber hecho el esfuerzo de autoprotegerte, de entender que esos escenarios son improbables, pero que se producen. Y para cuando se produzcan, yo tengo que tener un plan para saber cómo me protejo a mí y a los míos hasta que se recupere la normalidad y pueda llegar la ayuda. Entonces, como no hay comunicaciones y no tienes móvil, pues tus hijas y tú o tus familiares tenéis que saber cuál es el punto de encuentro, cuál es el plan. Claro, pero si tú no llegas al punto de encuentro porque no puedes, imagínate, estás atrapada y no tienes cobertura, Bueno, pues tiene yo que haber creo que algún- hacer un repaso mental de ¿qué te iba a decir? A lo tus mejor cuando pautas. lleguen los 3 miembros de tu familia, o los 4, los que sean, y vean que tú no has llegado, evidentemente hay un Claro, plan de dar riesgo ahí, alerta. urgencia, ¿no? Claro. Y a lo mejor te pueden conseguir encontrar con el móvil, porque él sí sabe dónde está ese móvil. De alguna manera te pueden geolocalizar. Podría ser. Pero lo que ha ¿Y dicho qué Luis, es lo que más fallamos en general? no tener nada previsto. En improvisar y en dejar En no que... tener previsto, por eso, porque con momentos como has dicho tú, que no ¿a qué has recurrido? Ay, no tengo cobertura en los servicios, que te venga alguien a salvar. No, precisamente nosotros lo que queremos es concienciar de si en esos primeros momentos en los que no te va a venir nadie a salvar, tú seas capaz, por lo menos, de mantener tu vida o no llevarla a peor término. Claro, sí, porque si tú corres para intentar llegar a ese punto de encuentro con tu familia y resultas accidentada y eres un adulto y depende de ti un menor, pues en realidad estás agravando la situación, obviamente. Claro, y en grandes catástrofes, los servicios de emergencia, por mucho que te vayan a ayudar, que van a ir, se colapsan. Entonces, como en el caso de las inundaciones, van a tardar días. Mucha gente va a estar sola. Entonces, en casa tienes que tener preparado... ¿Pero vosotros creéis que hay mucha gente que tenga ese plan de riesgos? Porque yo creo que no. No, Porque sí, por eso es la idea del libro. no, porque claro. trabajamos en ese mundo y vemos que la gente realmente no está... Bueno, cuenta lo del incendio de Boadilla. Sí, pero déjame contar una cosa muy breve antes. Y ese tipo de conductas, el plan lo tiene muy poca gente, ¿vale? Pero conductas inadecuadas constantemente. El otro día con las inundaciones, una mujer que se tiró a salvar al perro al río. Sí. El perro salió y ella murió. Y por no tener conocimientos, que es lo que dice Silvia, y no tener un plan, pues te encuentras con incendios de estos que se producen, como te digo, todos los días a la 1, o que si son de madrugada, como hemos contado, son muy graves normalmente, en el que muere gente que a lo mejor no tenía que morir, precisamente pues porque en una planta baja de un edificio en altura, en Boadilla, un incendio, cuando se dan cuenta de noche salen despavoridas las 2 personas que vivían dentro, dejan la puerta de la vivienda abierta, con lo cual todo el humo inunda el hueco de escalera y además las llamas rompen por fachada y ese humo va a las plantas de arriba, ¿vale? O sea, que se probó que se fue para arriba. Claro, los vecinos del primero, alarmados, que en vez de quedarse encerrados dentro de su vivienda hasta que llegue el rescate, una madre y un hijo de 14, 15 años salieron al hueco de escalera. Ahí los rescataron inconscientes los bomberos de la Comunidad de Madrid. Los tuvo el SUMA reanimándolos, los trasladaron al hospital en estado crítico y lamentablemente el niño al día siguiente falleció. Cuando, primero, tenían que haber cerrado la puerta al humo en su salida, en su ida, los vecinos del Bajo. A ver, no lo hicieron a postas, sencillamente No lo nadie saben. se lo enseñó. Y nadie te ha dicho No que son tienes que cerrarlo. No son responsables de no saberlo. Es responsable la sociedad de no enseñárselo. Y los primeros, los del primer piso, igual. La madre no es responsable de esa decisión ni el hijo. Lo bonito hubiera sido que el hijo hubiera estudiado en el colegio una mínima educación escolar en emergencia y le hubiera dicho a su madre, mamá, no, nos tenemos que quedar dentro de casa hasta que lleguen los bomberos.
Y te puedes quedar, o sea, la sensación, claro, yo hubiera hecho lo mismo, jolín, yo es que hubiera salido. Pues Yo te veo hubiera humo y sales. Pues te hubiera pasado que hubiera salido o no Por hubiera eso salido. decimos la importancia de saber lo que no hay que hacer. Porque tendemos al pánico, al no pensar, te lleva precisamente a la huida, lo primero que ves. Parepía. Y es justo lo que no hay que hacer. Es intentar mantener la calma y con unas nociones básicas interiorizadas, a ver qué está pasando, un incendio, humo, cierro, no salgo, cierro. Si Bueno, y la del primero lo hizo bien, me refiero a salir, ¿no? Salir no tuvo ningún problema. El problema es que no cerró la puerta. No, por eso te digo que la del primero lo hizo bien, pero no cerró la Lo puerta. hizo bien para salvarse ella. Claro, Ya, pero provocó... Pero provocó sin querer el fallecimiento del chaval y las lesiones graves de la mujer. Hubo 21 personas intoxicadas en este incendio por esta situación. Y bueno, pues probablemente si las del bajo hubieran ido cerrando puertas según iban hacia atrás, pues el fuego se hubiera quedado solamente en la habitación donde se originó e incluso hubieran podido rehabilitar esa casa. Pero bueno, ¿Y no tendría que estar obligatorio tener un extintor en cada casa? antes incluso un detector de humos y unas mínimas nociones y sobre todo sobre cómo evitar los incendios. O sea, muchos de los incendios que se producen de noche tienen que ver con la electricidad, con sobrecarga de enchufes, con patinetes que se cargan dentro de los domicilios si tienes un incendio en la batería. Todos tienen que ver con la proximidad de una fuente ¿Ha eléctrica aumentado mucho a con algo, los a un patinetes? combustible. sí, lo que dice Luis, la sobrecarga. El de Valencia fue así, ¿no? En la casa de Valencia. El edificio que hubo en Valencia, que... Sí, bueno, sí, creo que sí, es fue de verdad. origen eléctrico, sí. Pero bueno, ahí se vio agravado por los elementos combustibles que había en fachada. Sí. Que eso ya es otra historia, pero bueno, no es lo común. Las casas en general, las viviendas no tienen ese riesgo. Ya tienen bastante riesgo, estás seguro, que uno de los sitios más peligrosos de tu casa es justo debajo del fregadero, ¿eh? Porque ahí almacenas todo tipo de productos químicos y de sustancias y a veces que pueden, y sprays y de todo. Entonces hay un montón de... Y los eso, trasteros también. cuando hay incendio, por eso dices tú lo de los productos. Claro. Bueno, que ayudan a que lógicamente el fuego pues sea Más explosivo. más fuerte, ¿no? Pero bueno, que te basta, ya te digo, un enchufe y una tela de un mantel al lado de un sofá para que tu casa, tu salón en un minuto, 2 como mucho, esté envuelto en llamas con temperaturas de cientos de grados a la altura del techo y sin visibilidad. Por eso lo que decías del extintor, está fenomenal tener un extintor, pero eso ya es post. Eso ya es que te ha pasado el fuego. Mejor tener un detector de humo. Claro. Por eso es la prevención, es que yo insisto, es que es fundamental. Pero sobre todo formación y fundamental. un plan. Y entender qué es lo que no tienes que hacer y cómo puedes mitigar esos riesgos, que a veces es que es muy sencillo. O sea, es que es muy sencillo. Sí, lo que dices, ¿no? Pararte a pensar primero. Aunque sea difícil, hay que parar. Vale, ¿que vas a tener una regleta llena de enchufes? Bueno, pues tenlo en un sitio que si la regleta se incendia, no pueda propagar el fuego a elementos combustibles. Ya está, en una esquina del salón donde no esté en contacto con nada, que en caso de que pase, no vaya a ningún lado. Vale, o sea que las regletas tienen que estar alejadas de cualquier cosa que pueda Sí, tener cerca, que pueda tener convulsión, ¿no? Evidentemente, porque esa chispa lógicamente puede propagar el fuego y a partir de ahí salta de un lado a otro y ya te digo, y la gente se muere. Sí, Sí, no tenemos conciencia de Ninguna. protección familiar. Ninguna. No, y son pautas, la mayoría, sencillísimas y fáciles de hacer. Pero es ¿Te has que no hay. encontrado algún caso? Bueno, me imagino que tú milles, pero tú como jefa de sala del 112, que tienes que manejar a un montón de personas a tu cargo, ¿no? Que están al teléfono. ¿Está también ahí el teléfono de la esperanza o tiene que ver...? No, no tiene nada que ver. No, me refería porque creo que dentro del 112 hay una parte donde se ayuda a las personas a calmar y a centrar, ¿no? ¿No? No, no. Yo creo también que el 112 es un poco un gran desconocido de lo que se hace allí. Es que yo creo que sí. Primero porque es un teléfono de emergencias. Vale. Que no deberías llamar para, como muchas llamadas que se reciben, para que se te ha caído un juguete a la piscina, por ejemplo. Venga ya, ¿te Sí, llaman para eso? Por ejemplo. Que tener una noción que es clara, que es para salvar vidas. Y el 112 es los gestores de emergencias, que son profesionales que han opositado y han estudiado para eso. Lo que hacen es recoger la llamada. Lo fundamental es el qué está pasando para determinar exactamente qué agencias o qué servicios tienen que ir
a la ayuda. Entonces, una vez que localizan qué está pasando y la localización, la ubicación del lugar, se despacha a los organismos, que puede ser pues, Policía Nacional, una agresión, un robo, Guardia Civil, tráfico, por ejemplo, los sanitarios que están Suma 112 y el SAMUR, agentes forestales y los bomberos de la Comunidad de Madrid. Entonces, reciben la incidencia, lo que esté ocurriendo, y ellos ya se van, bueno, por procedimientos, no es al albur de su decisión, son procedimientos que están Estipulados, sí. protocolarizados, Sí. y entonces se mandan a unos servicios o a otros, a la emergencia. Ahí también está incluida la violencia de género, Claro, son agresiones. Claro. Son agresiones. Todo lo que son urgencias y emergencias puedes llamar al 112 y bueno, pues lo vamos a, una vez categorizado y sabiendo qué ocurre y dónde ocurre, vamos a despacharlo al servicio de urgencia o emergencia de seguridad que le corresponda. Y lo importante es que todos están coordinados. Desde el momento en que les pasamos el aviso telemáticamente, todos hablan con todos saben si va el todo a la otro, vez. se dan información entre ellos, es una especie como de chat de la emergencia, Ajá. desde hace ya 28 años en la Comunidad de Madrid. Y bueno, y eso permite una coordinación enorme, porque el primero que llega a lo mejor es Policía Municipal y ya te está dando información muy valiosa para los que están llegando y para dimensionar la respuesta de lo que tiene que venir. Eso lo vimos el otro día en Adamuz, con el 112 de Andalucía, con la información que llegaba, con la gente, con los primeros intervinientes, la Guardia Civil que llegaba, dando información hacia arriba para ir llevando cada vez más recursos hasta el lugar, ¿no? Para eso es muy importante que el llamante, ese ciudadano entrenado, responda a las preguntas que se le hacen, porque muchas veces Ahí se dice claramente. Sí, se dice cómo tienes que atender, porque tú piensas, es que me siguen interrogando, me siguen preguntando cosas y yo lo que quiero es que venga ya la ambulancia. Bueno, pues la ambulancia ya se ha despachado porque se está haciendo telemáticamente y mientras tanto te están dando instrucciones, consejos para que tú puedas auxiliar a la persona que tienes al lado, pero la ayuda está en camino. Pero por eso digo que lo fundamental es qué está pasando y dónde. Porque en el momento en que el gestor recoge esa información, ya despacha a los organismos intervinientes. Y él puede seguir con la persona. Y ahora cuénteme, hay más gente con usted recabando información que va en ese sistema que comparten todos los organismos y se va pues eso, enriqueciendo la información para luego la operatividad de todos. Una llamada de un gestor tiene que ser menos de 1 minuto para gestionar que la ayuda vaya rápido, que es de lo que se trata. Ajá. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en las agresiones, por ejemplo, de la calle, que tampoco somos nada conscientes? ¿Algún tipo de tips o algo que tú pienses que deberíamos de tener claro a la hora de pasar por... A ver, todos entendemos que si pasamos por algunas zonas que son más complicadas, pues no dar la alerta. Sí, no llamar la atención. Efectivamente. Y bueno, yo creo que son pautas también muy sencillas, pues en el metro la mochila, pues no te la pongas a la espalda si hay pues gran concentración de gente, tela por delante, asegúrate de que la tienes cerrada, por ejemplo. Bueno, echa un vistazo alrededor, ¿no? Sí. ¿Qué tienes alrededor? El problema es que vamos, yo creo que metidos en el móvil, ¿no? Vamos metidos en... Y no nos fijamos qué hay alrededor, ¿no? Y en el metro pues puedes tener un carterista y si no estás atenta a esa situación, pues como cada uno vamos a lo suyo, la verdad es que creo que se lo ponemos un poquito fácil, ¿no? Yo creo que sí. Ocasiones. Sí, y para nuestros adolescentes, que sabemos perfectamente que van con los cascos, con el móvil, con el tema de las agresiones, ¿cómo podemos tener algunas prevenciones que me has contado hace un momentillo que creo que deberíamos saberlo las mamis o incluso los adolescentes, que tenemos opciones, por lo menos para hacer ruido, ¿no? Sí, pues bueno, hoy en día afortunadamente sí que hay pequeños utensilios que te ayudan, por ejemplo, en una posible agresión sexual, las tapitas estas que se le ponen a los vasos para que nadie te derrame nada en la bebida. Es una pulsera, ¿verdad? Una pulserita que te la quitas y puedes cerrar. Sí, incluso y también como una goma que se hace elástica y la tapas. También hay unos llaveros que tienen como un sistema de alarma incorporado, que tú lo llevas, es un llaverito, una cosita así ovalada, las llaves de casa, por ejemplo, o en la mochila, y si alguien te va a agredir, con tirar tienen un cordelito, tiras del cordelito y suena una alarma estridente, vamos. 150 que te van a mirar fijo, no vas a pasar desapercibido. O por lo menos incluso al agresor o a la persona que esté intentando intimidarte, asustarle, le asustas. Sí. Es
no sé si se puede, los de estos de pimienta, ¿todo eso se puede llevar? ¿O Los de pimienta son legales. son legales? Otra cosa es que nosotros no lo recomendamos en el libro, pero ¿No lo recomendáis? no es algo que estemos recomendando en el libro. Pero bueno, legales son, se pueden comprar. Vale. Pues era más que nada por tener cositas, ¿no? que ayuden a... Sí, que te puedan... Por lo menos, dar como dices tú, seguridad. a ese momento de riesgo, de decir, pues bueno, tengo un spray y tengo Pero una mira, cosita. pero y- antes que eso, intenta evitar ese riesgo. Eso Es es. decir, lo más importante es tener conciencia situacional y evitar el enfrentamiento. Porque si tú eres joven y ves que estás en una calle y que por aquella acera pues, tienes un riesgo, pues te cambias de acera o te das la vuelta y te metes a otro sitio. Intenta evitar eso. Intenta evitar el conflicto. No vayas hacia una zona en la que tú ya estás viendo, pero para eso tienes que ser consciente de lo que te rodea. Si te aíslas y no lo ves o te dejas llevar por una situación que lo que va a hacer es agravar el contexto en el que estás, pues tienes un problema. Es lo que decíamos antes. No corras hacia el fuego, corre en dirección en sentido contrario. Pues me parece además una maravilla, ¿no? El poder tener un libro o a vosotros que nos podáis ir dando estas pautas que la verdad no somos conscientes. O sea, yo me he dado cuenta hablando con vosotros o por cositas del libro que te das cuenta de que en ningún momento has caído, que eso es una prioridad absoluta. Bueno, no hemos hablado, por ejemplo, de un terremoto o de un volcán, como hablabas antes. Cuando tienes ese problema, ¿qué haces? Pues igual anticipar el riesgo y prepararte para mitigarlo y para saber todo lo que tendrás que hacer en el caso de que se produzca la erupción y las autoridades te digan que tienes que evacuar. Entonces, si tú vives en una isla volcánica, pues oye, igual no te ocurre a ti, le ocurre a tus hijos, no pasa en 2 generaciones, o sí. Y si es que sí, pues hombre, mejor tenerlo ya previsto, ¿no? Que salir corriendo de manera inadecuada y morir en un accidente de tráfico, por ejemplo. Y lo que me has huyendo. dicho, y lo que has dicho antes de, claro, cuando tú vas a una casa y te dicen, tienes 5 minutos o 10 minutos para entrar, evacuar, o sea, vamos a evacuar, coge lo que necesites. En ese momento, como bien habéis dicho, estás como en shock y dices, 10 minutos o 20 tiene lo de Grazalema. En un incendio forestal te sacan así. No tienes 10 minutos. no, pero me refiero, vas a sacar antes me nada. ha hecho gracia porque cuando has dicho, tienes 10 minutos para sacar de casa lo que quieras. Y lo primero que te dices es, ¿qué saco? Sí. Sí, bueno, pero eso era, te decía, era en Lorca cuando tenían que volver a entrar a sus casas ya apuntaladas Sí, por eso. para recoger algo. Pero es que va a haber siniestros en los que tú tengas que evacuar y no vas a tener 10 minutos. Lo que tienes que tener es en la entrada de tu casa ese kit de emergencia que nos ha dicho la Unión Europea, que por cierto estaría bien tener otro en tu coche, tenerlo en la entrada de tu casa, cogerlo del armario y salir. Según sales, ya tiene que estar todo ahí. Porque lo que no puedes hacer es pensar que vas a ir recogiendo todo lo que necesitabas. Ah, mira, la linterna la tenía ahí, la comida ahí, la muda no sé dónde. Porque no, que eso no ocurre. Porque es que no te van a dar ahora sí tiempo. que tengo claro que vamos a hacer una mochila con todo lo más importante, porque en ese momento normalmente es que no hay tiempo. No hay tiempo y los nervios no te dejan pensar con claridad, eso está claro. Entonces, si lo tienes previsto de antes, hay que tener interiorizado que la autoprotección es el primer punto para salvar tu vida y la de los demás, si puede ser, y tener todo previsto antes. Vale, Que, entonces insisto, nuestro en plan una de emergencia emergencia, no vas a... nuestro plan de emergencia, que nos quede claro, sería punto de encuentro, ubicación de todos, tener una mochila con toda la documentación necesaria, ¿no? Tanto de las mascotas, de los familiares, las áreas, tener la ubicación de la casa por las salidas, ¿no? Sí, las salidas, 2 o 3 salidas, porque puede estar bloqueado por un lado o por otro, 2 o 3 las salidas. llaves cerca de la puerta o de las ventanas, tener una llave de las rejas. Sí, tu documentación. Al final está todo ahí en el libro. Medicamentos que puedas Y piensa que, claro, necesitar. dependiendo del riesgo, porque en esta comunidad en la que estamos, en Madrid, otra Filomena, pues no sé si la habrá, pero inclemencias y banales hace nada. A mí me tocó yendo al trabajo estar 1 hora y media parada en la carretera Cuando de La empezó a Coruña. nevar. Yo te aseguro que en mi coche te llevaba elementos para estar 3 días dentro del coche, pero entre otras cosas porque te pilla Filomena y ese Macuto, ese kit de emergencia, si lo tienes en casa ahí no te sirve de nada. Pues en el coche te puedes quedar atrapado. Te puedes quedar O atrapado. sea, que sería importante, aparte de lo Eso que se llama tengamos en casa, Eso se llama el Macuto de vuelta a casa. Macuto de vuelta a casa. y Lo también lo está pone ahí Sí, explicado. también. lo pone ahí. Fenomenal.
¿Y ahí explicáis lo que hay que llevar en el Macuto? Claro, igual que cuando decimos que te vas a la nieve, que te lleves cadenas, que las sepas poner, el depósito de combustible lleno, todo eso, una manta, algo de comida, algo de agua, todo eso es ese kit que tienes que llevar en el coche para que si tienes cualquier tipo de problema, te pilla, estás en Andalucía con las inundaciones y te quedas bloqueado, te pilla una gran nevada, lo que sea, que tú puedas sobrevivir y salir a partir de tu coche hacia un punto que te dé seguridad. Claro, es que hoy en día el coche es tu segunda casa. Total. Nos pasamos la vida en el coche. Y te pilla una nevada como el otro día y estás horas ahí si no tienes una botellita de agua, un mínimo, una mochila de vuelta a casa. Pues ya sabéis, hay que tener una mochila de vuelta a casa, una mochila bien preparada en nuestra casa con todo lo que necesitamos para una supervivencia. Unos días, por lo efectiva. menos. Por lo menos. Sí, por lo Todo menos. esto se plantea en nuestro maravilloso libro. ¿Dónde podemos descargarlo? ¿Recordarlo? En la web de APTV. aptv.org. Es completamente gratuito y de aquí queremos concienciar a las instituciones que por favor nos den voz a este gran proyecto y sobre todo que los niños también tengan una conciencia en los colegios y que, bueno, que igual que piden, no sé si lo habéis visto, que los colegios piden policías, Sí, piden bomberos, sí, charlas. pues esto sería ideal, una charla de esto a todos los colegios de España. Os ayuda, Va a salvar muchas vidas, sin duda. exactamente, a los ayuntamientos, a todos. Tenemos un libro maravilloso que nos puede ayudar a salvar muchísimas vidas. Jolín, muchísimas gracias por ti. haber venido, Silvia, A ti, por Luis. supuesto. Y que esperemos que todo esto sea, como bien habéis dicho, para una conciencia y para que se minimicen los riesgos y podamos tener unas vidas más felices. Pues Gracias a todos por estar con nosotros y os esperamos en el siguiente podcast. Hasta siempre.